En las ciudades, regiones y metrópolis, la producción del espacio es vital para la vida de las personas. Siempre se deben tener en cuenta mecanismos de regulación que organicen y propendan siempre la búsqueda del bien común sobre el individual. En el Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana nos tomamos un café para leer y contar la región, la metrópolis y la ciudad. Bienvenidos a un café metropolitano. Para conversar sobre normativa y ordenamiento territorial está con nosotros el profesor César Augusto Molina, quien es abogado, especialista de Derecho Administrativo y magíster en Diseño del Paisaje. Él es además docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, a quien damos la bienvenida. Profesor, gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Maravilloso. Iniciamos nuestro café metropolitano y entremos en materia, profesor. Hablemos sobre la norma. Como dispositivo de regulación territorial es muy importante y ha tenido muchísimos antecedentes en la ley contemporánea nuestra. La ley 33 de 1997 y la ley 1454 de 2011 ha tenido un ordenamiento, una información sobre el ordenamiento territorial importante. Sobre estas leyes, profesor, ¿usted considera que estas ideas de calidad de vida urbana, vida espacial y vida territorial son tratadas en estas leyes? Bueno, efectivamente, la ley 388 y la ley 1454 son los instrumentos de ordenamiento territorial más importantes del país. Sin embargo, no son los únicos. Digamos que constituyen como las normas más importantes, pero no son los únicos. Fundamentalmente son desarrollo de la idea de que el ordenamiento territorial tiene dos componentes fundamentales. De un lado, el componente técnico, que son los instrumentos propiamente dichos, que están desarrollados por la ley 388, quien en desarrollo de los principios de la ley, que es la función pública, la función social de la propiedad, la calidad de vida, la distribución equitativa de cargas y beneficios, pues desarrolla en su contenido el concepto de calidad de vida, entendiendo este como digamos, un conjunto de condiciones que permiten a las personas satisfacer sus necesidades. Así está incorporado dentro de los objetivos de la ley, ¿cierto? El artículo cuarto, el numeral cuarto del artículo primero, que define los objetivos de la ley, incorpora el concepto de mejoramiento de calidad de vida como uno de los digamos, componentes de ese objetivo, pero además dentro de la función pública del urbanismo define la calidad de vida, el mejoramiento de la calidad de vida como uno de los fines de la ley. Entonces, eso por un lado en términos de los instrumentos. La ley 1454, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, desarrolla el componente orgánico, es decir, cuáles son las autoridades y qué es lo que pueden hacer esas autoridades en términos de sus competencias. Y así pues la ley 1454 se ocupa del concepto de calidad de vida dentro de los principios. Por ejemplo, el principio de solidaridad y equidad, que dispone que aquellas entidades territoriales que tienen mayores capacidades pueden contribuir o deberían contribuir al desarrollo de las entidades territoriales con menos capacidades, incorpora ese concepto de calidad de vida. Pero además la calidad de vida aparece dentro de los criterios que deben incorporarse en la definición de políticas públicas de ordenamiento territorial. Lo que trato de decir con esto es que efectivamente la calidad de vida es una categoría, un concepto fundamental en el ordenamiento territorial en Colombia. Por lo menos si lo analizamos desde esas dos normativas, que son las dos normas más importantes. Y en ese orden de ideas, profesor, hablando de proyectos específicos de ordenamiento territorial, ¿estos proyectos considera usted que son planificados en beneficio de la población o por el contrario son pensados mejor para beneficiar al mercado, quizás a agentes inmobiliarios o otros de la construcción? Bueno, yo no podría dar una respuesta digamos absoluta frente a esa pregunta, es decir, responder si el ordenamiento del territorio y los desarrollos inmobiliarios constructivos, los desarrollos urbanísticos benefician a los financiadores inmobiliarios constructores o si benefician a los usuarios del sistema de vivienda y del sistema de ordenamiento territorial, sería un poco irresponsable. Okay. Lo que yo sí podría afirmar es que Medellín es una ciudad, estamos hablando de Medellín es una ciudad y en general la área metropolitana es una región con un gran desarrollo inmobiliario y de la construcción. En ese desarrollo, que podríamos entenderlo como el desarrollo urbanístico, intervienen muchísimos actores, ¿sí? Intervienen muchísimos actores entre quienes están pues, los constructores y los financiadores inmobiliarios, pero definitivamente hay un actor fundamental,
que son los usuarios del sistema de ordenamiento territorial, es decir, que son quienes deben beneficiarse de la ejecución de proyectos o de las obras que hay alrededor del ordenamiento territorial. Y para eso, pues los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial definen un modelo de ciudad y un modelo de región. Y ese modelo de región debería beneficiar las necesidades, o digamos la creación de condiciones de posibilidad para la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Pienso, por ejemplo, que en Medellín hay una deficiencia en la oferta de vivienda pública, ¿sí? De vivienda popular. Entonces es importante que el ordenamiento del territorio, por ejemplo, piense en desarrollos inmobiliarios que sean capaces de ofrecerle condiciones de posibilidad para el acceso a la vivienda a las personas de menos ingresos o a las personas menos favorecidas, a las familias menos favorecidas. Piense, por ejemplo, desarrollos de viviendas de interés social y de interés prioritario, pero no en la periferia, en el centro, que aseguren procesos de integración territorial, que asegure además la provisión de infraestructura de espacio público, de movilidad, de equipamiento de servicios, escuelas, hospitales, recreación, en fin. Porque como te digo, no puedo asegurarlo que se hace en beneficio de unos actores específicos, pero lo que sí parece ser, digamos, observarse en el desarrollo urbano de Medellín es que, digamos, priorizan una tipología de proyectos que pareciera no logran satisfacer completamente las necesidades de las personas más necesitadas, de las familias más necesitadas. Y hablando un poco de este tema inmobiliario, hablemos un poco como de estos ejemplos concretos, hablemos de este caso que tuvimos en Medellín, del ejemplo Space y de otros tantos en la ciudad que hemos tenido. ¿Usted cree que estos fallos en la planificación pueden llevar a otro tipo de intervenciones o qué clase de acciones se deben tomar para que esto primero no suceda y también para que faciliten los procesos de ordenamiento y de la planificación territorial, pero a nivel urbano? Bueno, ok. Yo partiría de la idea de que Medellín tiene un ordenamiento territorial quizás de los más avanzados del país, es decir, nosotros fuimos de las primeras ciudades que tuvo plan de ordenamiento territorial y esa experiencia que viene desde 1999 en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 388, pues le ha asegurado a Medellín que en los procesos de revisión y ajuste de ese plan de ordenamiento territorial cada vez hayan, digamos, mayores niveles de perfección, digamos, no la perfección absoluta, pero digamos mayores niveles de perfeccionamiento de las instituciones. En ese sentido, en términos de planeación, Medellín se planea, es decir, define tipologías de suelo, define usos, define densidades, obligaciones urbanísticas, sesiones, en fin. Estamos bien planificados, creería yo, en términos generales. Entonces, cuando preguntan por el control para evitar situaciones como las que se presentaron en Space, yo creo que lo más importante es, uno, la función de guarda de la buena fe urbanística que corresponde a los curadores urbanos. Y en ese sentido, digamos, un mayor control sobre los proyectos con los que se solicita el licenciamiento. Dos, un mayor control de los organismos de control, ¿cierto? Un mayor control sobre la ejecución de proyectos y sobre la función de las curadurías urbanas, que creo que en el caso de Space es uno de los elementos importantes que habría que considerar. Y dos, creo que es un asunto de formación ética profesional, ¿no? Y con eso no me estoy refiriendo exclusivamente al calculista. Digamos, en general creo que en Colombia tenemos una crisis ética profunda y que es responsabilidad en ese sentido de las instituciones de educación superior que forman los profesionales, que intervienen en los procesos de desarrollo urbano e inmobiliario, que tengan criterio ético para tomar decisiones. Porque no solamente se está comprometiendo el patrimonio, como lo demostró el caso Space, no solamente el patrimonio de un montón de familias, sino que incluso resulta comprometida la vida y la integridad física, ¿no?, de las personas. Y lo que evidenció Space es que hubo problemas en el licenciamiento, en el control sobre el proyecto sobre el que se solicitó licencia, hubo problemas de control por parte de las autoridades, ¿sí? Y hubo problemas, digamos, de práctica profesional, ¿sí?, de práctica profesional. Entonces creo que ahí hay una dimensión importante para analizar. Y lo otro es que efectivamente podamos asegurar en el ordenamiento del territorio mayores niveles de participación y de control ciudadano. Eso también, digamos, incidiría en la disminución del riesgo, de los posibles riesgos que hay alrededor del desarrollo urbano.
Muy bien, en el Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana estamos realizando unos foros para pensar el futuro de los sistemas urbanos a nivel Antioquia. En ese orden de ideas, profesor, quisiéramos saber si cree que es posible hacer un cambio normativo para obligar a las localidades a que primero está el ejercicio prospectivo del territorio para que se actúe en el proyecto como tal y que también está ligado a la licencia en cada espacio y que esté acorde con dichos ejercicios y que se formulen. Bueno, cuando se habla de ejercicios prospectivos uno podría pensar en varias cosas. A mí se me ocurre, insisto, que el ordenamiento del territorio incluye, es decir, la definición de planes de ordenamiento territorial o esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial, incorpora ejercicios de proyectación que efectivamente sirven de insumo para la toma de decisiones en los planes de ordenamiento territorial. Piénsese, por ejemplo, que los planes de ordenamiento territorial necesitan estudios previos que den cuenta de las condiciones, las características del territorio para poder definir tipos de suelo, usos, índices de construcción, densidades, índices de altura, sesiones obligatorias a cargo de quienes desarrollan proyectos inmobiliarios o urbanísticos, creación de espacio público, es decir, la proyectación pareciera estar. Sin embargo, podría uno pensar que de la experiencia de otros países, por ejemplo España, Italia, podrían copiarse algunos instrumentos que aseguren mayores niveles, o digamos actividades de proyectación mucho más claras o más transparentes con la realidad del territorio. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen esos ejercicios de proyectación, yo creo que la clave es la participación democrática. El proceso de creación de un plan de ordenamiento territorial o su revisión y ajuste incluye escenarios de participación, donde intervienen un montón de autoridades, un montón de actores, ¿sí? Autoridades ambientales, hay procesos de consulta, consultivos, hay procesos de participación ciudadana, en los consejos municipales que es donde termina aprobándose un plan de ordenamiento territorial. Pero pareciera que el incentivo a la participación ciudadana en ese tipo de espacios no es el más eficiente, ¿sí? Y además pareciera que pudiesen tener o que tienen más incidencia, más influencia en la toma de ciertas decisiones que tienen que ver con el territorio, actores con intereses económicos en el territorio. Entonces digamos que trato de sintetizar en esto efectivamente la proyectación existe, quizás no en los niveles que esperaríamos y de tal suerte que podrían ser digamos, perfeccionados con otros instrumentos, pero esa proyectación existe. Yo lo que creo es que si se asegura mayores niveles de participación ciudadana, ¿sí? Mayores procesos de consulta, quizás el territorio pueda intervenirse de forma mucho más eficiente y más democrática. Bueno, la ciudad es nuestro espacio, es el espacio que habitamos, es donde desarrollamos nuestra vida, donde cultivamos la familia, cultivamos los amigos, cultivamos nuestras relaciones profesionales. Es decir, los seres humanos modernos somos fundamentalmente urbanitas. Creo que la ciudad en ese sentido es el territorio nuestro. De ahí que tengamos una alta cuota de responsabilidad en su planificación, en su gestión y sobre todo en el control sobre lo que sucede en la ciudad. Y la planificación urbana, la administración de la ciudad en términos urbanos es uno de los espacios más importantes para ello. Entonces es importante varias cosas. 1, la participación ciudadana. 2, la responsabilidad de las autoridades. 3, la ética profesional, ¿no? En la ejecución de proyectos. Y 4, la apropiación más adecuada de la ciudad y de sus espacios. Muy bien, hasta aquí terminamos nuestro café metropolitano, no sin antes agradecer al profesor Ser Augusto por haber estado con nosotros, por compartirnos sus percepciones y sus conocimientos sobre las normas y todo lo relacionado al ordenamiento territorial. Nos despedimos desde el café metropolitano, no sin antes también invitarlos a todos a generar discusiones y reflexiones en torno a este tema para contribuir a una nueva cultura de normatividad y de paz territorial en todos nuestros entornos.